Hola, 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 estoy en el agua, estoy en el agua. Hola, ¿qué tal? Yo soy Naru y ahora estamos en otro tutorial de una actualización que voy a sacar que pues agrega muchas cosas y les juro que ahora sí la aplicación es prácticamente no tienes que hacer nada. O sea, si antes tenías que hacer menos, ahora pues vas a hacer menos, mucho menos. Y pues eso. La aplicación pues agrega varias cosas como efectos de SFX. Para la voz, cuando estés en cuevas y todo eso, agrega varios comandos para configurar eso por si quieres hacer eventos. Y bueno, según yo, la aplicación ya debería funcionar en eventos grandes, incluso más de 100 personas. Y bueno, así. Entonces, bueno, la aplicación todavía se está probando. Así que si encuentran algún bug, pues sí, se los agradecería que me dijeran. Porque todavía está, digamos que en fase de pruebas, por así decirlo. Muchas personas en la anterior versión estuvieron diciendo que era fake y que era falso y nada más estaba diciendo puras tonterías. Y bueno, prácticamente me decían que no funcionaba. Todos los dispositivos son diferentes y todos funcionan de distintas formas. Es por eso que prácticamente nadie hace aplicaciones así para pues Minecraft como Voice Chat o así. Porque bueno, pues la inestabilidad en diferentes dispositivos, luego a veces las versiones de Minecraft y todo eso pues van perjudicando pues la misma. Y bueno, pues yo estoy aquí, soy el único desarrollador y espero que entiendan esto. Porque pues eso sí, ajá, por si no contesto en mi Discord, es probable que yo esté ocupado. Pues eso, espero que entiendan que yo soy el único desarrollador. Y que por favor se vean todo el video porque aquí voy a estar explicando cada una de las cosas que me estuvieron preguntando mucho. Y también voy a explicar lo mejor posible. Quería mucho que me apoyaran porque la verdad a mí sí me cuesta mucho tiempo estar haciendo esto. Y bueno, si a ustedes les gusta, me gustaría que me apoyaran, ya sea uniéndose en mi Discord, dándole like a este video y bueno, ya me están llamando. O bueno, dándole 5 estrellas a mi app. O monetariamente, como sea, les juro que cualquier cosa, pequeña cosita, pues me va a hacer feliz. Incluso compartir este video o cosas así, pues me ayudaría mucho. A la hora de entrar a la app, les va a aparecer seleccionar un idioma y agregar más idiomas. Ahorita no va a aparecer porque pues ya lo puse. Pero les va a aparecer seleccionar un idioma, después lo de las dos tarjetitas de poner el micrófono y lo de la superposición. Activan las notificaciones también, que también se las va a pedir para que corra un servidor en segundo plano. Y bueno, ya después de eso les va a pedir el gamer tag, que lo ponen exactamente como lo tienen en Minecraft. En el caso de consolas, pues tú solo vas a tener que poner el gamer tag que tienes en tu consola y ya. Es lo mismo para la versión de PC, pero pues me estuvieron pidiendo un tutorial. Es prácticamente lo mismo, se los digo. Pero bueno, me estuvieron pidiendo un tutorial, entonces lo voy a subir al rato. Y no voy a explicar tanto como en este, porque este video quiero explicar todo lo de el voice chat, todo lo que agregué. Arriba a la derecha, si no lo descargaron, pues igual aparece aquí, descargar addon. Entonces se van aquí a descargar addon y los va a mandar a una página que en este caso pues es una documentación. Si la quieren leer en vez de ver este tutorial, pues la pueden hacer, porque igual todo está aquí, todo traté de agregarlo aquí, los nuevos comandos que puse y todo eso. Y bueno, aquí les aparece descargar addon. Igual en la descripción les voy a dejar el link donde descarga el addon para que, porque creo que hay algunos dispositivos que no les deja entrar directamente en la aplicación. Entonces los voy a dejar en la descripción. Parece descargar ahora y los va a llevar a una página nada que ver. Entonces se regresan y le vuelven a apretar hasta que les salga la página de Mediafire. En este caso lo voy a apretar y me sale esta página. Y bueno, otra vez en descargar ahora. Y ahora sí me salió la descarga aquí. Una vez descargado, pues les va a descargar este archivo. Algunos se los descarga en .zip, otros en .mcaddon. Pero bueno, es esto prácticamente.
si lo quitamos el punto .mc donde ponemos punto .zip, vamos a ver 3 carpetas. Que el primero es el Resource Pack, el segundo es el server, el addon del comportamiento del server, y el segundo es el comportamiento para mundos. Son 2 addons, pero ocupan el mismo Resource Pack. Vamos a primero probar con mundos para explicarles bien. Como digo, es muy fácil, pero aún así les voy a explicar. Primero, el que va a crear el mundo va a tener que ponerle aquí. El que va a crear el mundo con el addon va a tener que ponerle en mi mundo. Si tú te vas a unir a alguien, vas a tener que ponerle en el botón azul abajo a la derecha, donde hay un más, y dice agregar amigo. Tú vas a poner aquí el gamer tag exacto del amigo con el que te quieres unir. Y si tú te vas a unir a alguien, le aprietas al gamer tag que agregaste. Al apretarle, te vas a estar uniendo a una sala. Les va a aparecer un anuncio porque necesito pagar el servidor. Pero pues eso, se va a meter en una sala. Cuando toquen arriba, les va a aparecer que copiaron un comando, el /correct. Lo mismo en la burbujita se puede copiar. Como ven, aquí está el comando. Solo lo tocan y se va a aparecer en blanco. El contorno morado ahorita lo van a ver, pero es cuando cambia tu túnel. ¿Qué significa que cambió tu túnel? Que el link cambió, el link que copias cambió y lo necesitas volver a copiar. Esto se dice porque pues hay veces que cuando te sales de la aplicación, el mismo dispositivo apaga el túnel por cuestiones de batería y todo eso, ¿no? Entonces lo que hice fue que forzara a volver a prenderse cuando se apagara. Y esto pues ayuda un montón a no salirte del juego. Ok, aquí ya entré. Y bueno, a ustedes les va a aparecer en rojo, pero a mí, porque ahorita se me bugueó, les va a aparecer en rojo la burbujita. Eso significa que no están conectados. Si alguna vez ve que la burbujita se pone en morada, por ejemplo en servidores tienen que poner el comando /connect y reconnect, y pues aquí solamente tienen que volver a copiar y pegar el comando. Entonces aquí solo le apretan y lo pegan aquí. Y pues en este caso, como ven, bueno, a mí me aparece un texto de hola, a ustedes no les va a aparecer. Es que estuve probando el addon, porque estuve rehaciendo casi todo el addon y desactivando. Y pues eso. En el caso de que te vayas a unir a un mundo, simplemente, como les digo, pues métanse a la sala del que se van a unir y después se meten a su mundo y no tienen que pegar ningún comando ni nada a ustedes. Ustedes solamente le tienen que agregar su servidor aquí, su IP, bueno, su dominio, no su IP, es el dominio, el puerto y pues su nombre que quieran. Si les aparece offline no importa. Eso es porque a la página que me estoy conectando a veces lo marca como offline. Y como ven, pues aquí se pone en moradito porque, como les digo, cada vez que su dispositivo genera un nuevo túnel, pues se va a poner morado. Eso significa que se tienen que reconectar. Un ID. Al apretarlo se les va a copiar un comando. Y ok, ya me metí, ¿no? Con el addon puesto. Y pues en este caso a mí me parece que estoy conectado. Pero pues a ustedes les va a salir algo como de que poner el comando de /join. Pero bueno, ustedes lo que tienen que hacer es volver a, poner el comando que copiaron. Y les va a aparecer conectado. Y bueno, pues como ven, ahora si salimos y entramos, automáticamente nos va a conectar. Entonces esto significa que solamente debes de poner el comando /join con el ID del grupo que te tocó una vez en toda la vida. O sea, cuando crees el servidor o cuando pongas por primera vez el addon. A explicar algunas cosas de la aplicación y los voy a explicar. La configuración, arriba dice el límite de jugadores. Esto no es el límite de personas que se pueden unir al mundo. Esto no significa que, por ejemplo, si tienes 6, no significa que no puedan usar 100 personas la aplicación. Esto es la cantidad de personas que vas a escuchar. O sea, que vas a escuchar. Sí, básicamente. Por ejemplo, si están, no sé,
Si están 100 personas, solo escucharías, ahorita que yo tengo 6, solo escucharías a 6 personas cerca. Esto lo recomiendo dejárselo así, porque pues como gasta mucha batería y todo eso, si ustedes tienen un celular bastante potente, yo creo que lo máximo sería unos 18 o algo así. Pero bueno, este es para no tener varias conexiones de audio conectadas. El modo compatibilidad. Este es para las personas que no escuchan a los demás. Solamente actívenlo si están seguros que ustedes son el problema, porque, o sea, prácticamente casi todas las personas pueden usar el P2P, que es la conexión que yo estoy usando. A ustedes no les funciona eso porque su internet, a veces los internet son bastante estrictos, como los de la escuela o cosas así, entonces no aceptan ese tipo de conexión. Entonces ahora sí, ustedes lo activan, pero esta función está en modo experimental porque básicamente lo que hace es pasar el audio por otro servidor externo, que es el de LHR Live. Lo pasa por ese servidor y llega hacia ti. O entonces tiene más latencia que el que si no estuviera activado. O sea, tiene más latencia, o sea, que va más lag. Tienen bugs, obviamente. Por favor, me dicen antes de criticar mi aplicación, porque les juro que me quedo programando casi todo el día solo para arreglar. Y bueno, ya. Supresión de ruido. Esto ya básicamente saben qué es que es para pues quitar el ruido de fondo. Grabar mis SFX. Estos, por ejemplo, ven abajo, ahí está el botón de grabar. Entonces, cuando ustedes graben su audio, la pista que se descargue de ustedes, si esto lo está activado, va a grabar con los efectos de cueva, de lava, de todo eso, si está activado. Si no les quedó claro algunas cosas, como les dije, en descargar addon les va a aparecer la documentación que tiene básicamente casi todo lo que expliqué aquí. Creo que todo el video de hoy. Espero que pues les haya gustado. Y si no entendieron algo, saben que me pueden escribir en el Discord y voy a contestar siempre que pueda. Ahorita tal vez me duerma porque tengo bastante sueño, la verdad. Quería dormir, pero tengo que hacer esto. Y ahorita, no es cierto, tengo que hacer los otros tutoriales de Aternos, de servidores y de PC, porque me lo estuvieron pidiendo también de PC, aunque es lo mismo prácticamente, pero bueno, lo voy a hacer porque me lo piden. Y también lo voy a repetir otra vez, es de que entiendan que soy el único desarrollador aquí y que si no les funciona pues voy a tratar de arreglarlo, pero que no es fake esto, no es para nada fake. Y que si me pueden me pueden ayudar si les falla algo, me lo pueden decir. Y si me pueden ayudar también a compartir mis videos y todo eso, pues yo estaría bastante feliz. Porque pues al final me cuesta mucho hacer esta aplicación. De hecho no he parado de programar desde que saqué la última actualización, porque estaba intentando arreglar lo del bug, y por eso se me ocurrió la idea del modo compatibilidad, que es una opción que me costó demasiado agregar. Y bueno, ya no voy a hacer más largo el video. Espero que les haya gustado y que hayan entendido, y compartan y denle like al video, por favor. Y muchas gracias por todo a todos los que me han estado apoyando, la verdad me hace bastante feliz.